Buenos días, jóvenes y señoritas. Muy buenos días con todos. Si me logran escuchar, podrían poner like si logran escucharme, por favor. Mientras esperamos, voy a ir compartiendo la pantalla. Como cada fin de semana, estamos dando inicio a lo que son las clases virtuales. Muy bien, veo like que van colocando, entonces quiere decir que me escuchan. Ya estoy mostrando la pantalla. Vamos a esperar un momento, jóvenes y señoritas. Mientras tanto, vayan teniendo, ¿no?, algún apunte muy cerca de ustedes. Ya está, estoy compartiendo la pantalla. Vayan viendo, ¿no?, qué tema se va a trabajar el día de hoy. Y hay que tener en cuenta que el Colegio Sana pues cumple, ¿no?, con lo que se les ha ofrecido al momento que ustedes se han ido matriculando, ¿no?, que cada fin de semana tener pues sus clases virtuales. Esperamos a ver un momento. Para los que están ingresando recién, le estaba indicando que vayan teniendo, ¿no?, algún apunte muy cerca de ustedes, o puede ser quizás el módulo, que quizás lo hayan imprimido, ¿no?, para que ustedes vayan visualizando. Ahora sí vamos a dar inicio con la clase. Nuevamente recalcarles mis saludos, muy buenos días, jóvenes señoritas, bienvenidos pues al Colegio SANE. El Colegio SANE está cumpliendo con lo que se les ha ofrecido cada fin de semana, pues dar inicio a lo que son las clases virtuales. El área que se va a ir continuando realizando es el área de matemática. El tema que se va a aprender el día de hoy es sobre polígonos, ¿no? Yo soy la docente Zaragoza Ramos Elena Azucena. Ustedes están en tercero de secundaria. Ya estamos en la segunda semana de clases. Antes de dar inicio con la clase, vamos a dar algunas indicaciones. En primer lugar, hay que tener apagados nuestros micrófonos para no ir interrumpiendo la clase, porque hay que tener en cuenta que todas las clases pues están siendo grabadas, ¿no?, para que ustedes lo puedan ir visualizando nuevamente la clase, y también para aquellos compañeros que no lograron ingresar al aula virtual lo puedan ir visualizando. En segundo lugar, hay que participar jóvenes y señoritas. Para ello, pues tienen que ir, en este caso, pues para poder mantener el orden, ¿no? Si queremos participar dos o tres personas, ¿no?, podemos ir activando, ¿no?, la manito donde se les va a mencionar, ¿no?, en qué orden van a ir participando. Entonces, una vez que han activado su manito, ¿no?, van a ir activando, pues también en este caso, su micrófono. Una vez participado, lo desactivamos nuestro micrófono. ¿Para qué? Para que pueda participar la otra persona que va a seguir, ¿no? Y en caso tienen algún inconveniente con su micrófono, la participación también lo pueden realizar escribiendo a través del chat. Y finalmente, la última recomendación es que tienen que anotarnos sobre el tema que se va a ir aprendiendo el día de hoy. Sin más que decir, vamos a dar inicio con la clase. Polígonos. ¿Qué entienden ustedes por polígonos? Geométricos. Ya, en geometría, ya es en el área, sí, de geometría. Ya, muy bien. ¿Alguna otra participación? Muy bien con su participación. Buenos días, Miss. Buenos Este días. son figuras geométricas compuestas por una secuencia. Ya, muy bien. ¿Alguna otra participación? ¿Alguna otra participación? Son figuras geométricas planas. Muy bien. 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 Muy bien
Muy bien con sus participaciones, ¿ya? Vamos a ir continuando y estar atentos, porque en esta clase que vamos a ir aprendiendo, vamos a aprender, aparte de teoría, pues, ¿no? Y ahí vamos a ir mencionando, ¿no? Algunas propiedades donde nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? En qué momento cada uno de ellos se va a tener que utilizar. Así es que estar atentos en cada tema que se va a trabajar. En la definición, en realidad, o sea, es el área, ¿no? Que estamos en este caso realizando, es el área de geometría, porque como bien saben, la matemática pues se subdivide en otras áreas, ¿no? Del cual pues vamos a aprender el día de hoy en el área de geometría, en este caso, ¿no? Referido pues a polígonos. Acá un polígono es una figura geométrica plana que va a estar compuesta por una secuencia finita, ¿no? De segmentos rectos que van a estar consecutivos que encierran una región en el plano. Y estos segmentos son llamados lados y los puntos en que se intersecan se llaman vértice, ¿no? Y el polígono es en el caso bidimensional del politopo. Hay que tener en cuenta, ¿no? Que el polígono pues existe, ¿no? De varias formas. En este caso pues vamos a tener un polígono, por ejemplo, de un triángulo, ¿no? Cuando tiene 3 lados, porque como bien claro nos menciona que encierran una región, ¿no? Por ejemplo, cuando tiene 2 lados, pues no encierra pues una región, eso así llamamos que va a formar un ángulo, ¿no? Entonces, bien claro nos menciona que en el ejemplo tienen que encerrar una región en el plano. Y por lo tanto, ¿no? Vamos a tener pues de un triángulo, quizás de un cuadrado, ¿no? Que más conocí como el cuadrilátero. ¿Por qué? Porque va a haber un cuadrado y también lo que es el rectángulo, porque tienen 4 lados. Después tenemos lo que es el pentágono, ¿no? El hexágono y así sucesivamente vamos a tener varias figuras geométricas. También es importante que ustedes conozcan, ¿no? Cuáles son los elementos en un polígono. Ahí se va mostrando, ¿no? La figura de un polígono, del cual vamos a ir aprendiendo, pues, cada uno de los elementos. En primer lugar, lo que es el vértice, ¿no? El vértice, pues, es la unión de quienes, de los lados, ¿no? Que se van a, en este caso, unir. O en otras palabras, también podemos quizás mencionar a qué se va refiriendo a cada unión, ¿no? O cada esquina de ese polígono. En este caso, ahí tenemos el vértice A, acá está el vértice B, el vértice C, el vértice D, ¿no? La E y la F. En este caso va mencionando simplemente A, B y así sucesivamente va continuando hasta F. Quiere decir, o sea, las letras que van a seguir, pues, ¿no? Y estamos viendo también en nuestra figura que está, pues, la C, la D y la E y al último tenemos que es F. Acá en nuestro polígono estamos teniendo 6 vértices. Si tenemos 6 vértices, debemos de tener también 6 lados. ¿Y cuáles son los lados? Mira, los lados son el AB. ¿Y cómo se representa? Mira, ¿cómo estamos representando? Va a partir del vértice A y va a llegar hasta el vértice B. ¿Y cómo está representando? Una línea encima. Cuando ustedes observan así A, B, ¿no? Con una línea encima quiere decir que parte del vértice A y va a llegar hasta el vértice B. Es lo que nos va mencionando esa línea encima. Y así va continuando, ¿quién? El B y C. De ahí va a continuar, ¿quién? La C y la D. De ahí va a continuar la DF. De ahí sigue EF, ¿no? Y al último podemos mencionar AF o también podemos decir FA, que es lo mismo, ¿no? Y también estamos teniendo en cuenta que hay 6 lados. En los diagonales. En los diagonales va a partir también de un vértice, ¿ya? Pero va a ir continuando a otro vértice que no esté a su lado. ¿Qué quiere decir? Nosotros acá, mira, estamos observando lo que estoy ahí en la figura, estoy resaltando de color amarillo, ¿no? Yo suponiendo voy a partir del vértice B, ¿no? Y esa línea que acabo de colocar de color amarillo, eso de ahí se llama lado. Entonces,
poder definir de acuerdo, ¿no?, a qué se refiere la diagonal, quiere decir que va a partir de un vértice y no tiene que estar o llegar a otro vértice, pero que en este caso que esté a su lado. Entonces tiene que pasar al otro lado, a otro vértice. Y va a ser al siguiente vértice. ¿No? Y si se dan cuenta, mira, yo ya lo realicé o estoy graficando una diagonal, más que no estaba en el gráfico. Pero a nosotros nos va mencionando simplemente, ¿no?, del vértice B, acá está, ¿no?, estoy haciendo en forma de serrucho, y que ahí está llegando hasta aquí, hasta el vértice E. De ahí tenemos del vértice A, y así está viniendo, mira, se dan cuenta, está llegando hasta el vértice D. Y en ese caso, pues no está a su lado, ¿no? Entonces, en conclusión, para que ustedes tengan en cuenta cuántos diagonales vamos a encontrar en un vértice, acá nosotros vamos, en cada vértice vamos a tener que encontrar 3 diagonales. Del vértice B, ya está graficada 2. Y lo que nos faltaría es esta de acá, que va a venir hasta acá, hasta la F. O sea, de B hasta F. Mira, acá ya tenemos un diagonal. Con esto sería 2 diagonales y con esto de acá que acabo de graficar son 3 diagonales. Entonces, en conclusión, ¿qué vamos a sacar? Pues que de cada vértice va a salir 3 diagonales, ¿no? Y acá en este caso, como es un polígono de 6 lados, podemos ir indicando, ¿no?, cuántos diagonales tiene este polígono. Pero, ¿qué pasaría si a nosotros nos mencionaran un polígono que tenga de 15 lados, de 18 lados? Pues no vamos a estar graficando. Hasta incluso quizás nos podemos equivocar, ¿no?, al momento de ir graficando esos diagonales. Entonces, para evitar ello, más adelante vamos a ir aprendiendo, ¿no?, una de las fórmulas para saber cuántos diagonales existen en un polígono, si en caso nos pidieran hallar. Pero si quieren hacer de manera gráfica, ahí estoy mostrándoles, ¿no? Hay que tener en cuenta que esas líneas de color rojo que están escritos ahí en el polígono son los diagonales. Y lo que está resaltado a color o está ahí de color amarillo, eso sí no es un diagonal, pues ese es un lado. Por eso bien claro hay que tener en cuenta que el diagonal va a partir de un vértice a otro vértice, pero no tiene que llegar a lo que esté a su lado, para poder tener en cuenta lo que es diagonal. Continuamos, otro elemento, diagonal media. En la diagonal media vamos a ir encontrando, ¿no?, en uno de los lados se va a sacar o va a estar el punto medio. Y también de otro lado también va a estar otro punto medio, ¿no? En este caso, en nuestro gráfico, los lados, ¿quiénes son? El A y el B. Y acá estamos teniendo el punto medio, que es M. Del mismo modo, tenemos ¿quién? De C a D. Y estamos teniendo el punto medio, que es N. Ellos dos se están juntando y eso pues se llama el diagonal media. Y así ustedes quieren ir encontrando, ¿no?, quizás otros diagonales, lo pueden realizar, ¿no? En este caso, no se va mencionando, ¿no?, porque en el gráfico debe de aparecernos, ¿no? Y tan solo está mostrándonos un diagonal media. Por esa razón, no hay los 3 puntos suspensivos, ¿ya? Por esa razón. Tenemos otro, lo que son los ángulos internos. Pues los ángulos internos se encuentran dentro del polígono, ¿no? Y en este caso estamos teniendo acá el ángulo alfa, tenemos el ángulo beta, el ángulo teta, el ángulo gamma, ¿no?, el ángulo omega, y finalmente estamos teniendo lo que es el ángulo phi. Por esa razón acá, como hay varios, ¿no?, en este caso ángulos internos, son 6 ángulos internos,
¿no? Y por eso está mencionándonos con esos 3 puntos suspensivos que va continuando ahí. Finalmente tenemos lo que son los ángulos externos. ¿Cuáles son los ángulos externos? Ahí estamos teniendo el A, la B, la C, la D, la E y la F que estén en letra minúscula. Ellos son los ángulos externos. Aparte de ello, hay que tener en cuenta, jóvenes y señoritas, para mencionar los ángulos externos, tienen que estar en el mismo sentido. ¿A qué me refiero? Voy a borrar ahí lo que es puesto color rojo acá. Mira, observamos de este ángulo. Mira, está viniendo de esta forma. Entonces, el siguiente ángulo tiene que estar de esa forma. O sea, lo que quiero decir que esta línea, ¿no? De acá, tiene que ir girando en el mismo sentido. O sea, va a ir girando y llega un momento que llegó hasta acá, ¿no? Entonces, el ángulo que ustedes tienen que considerar es esta de acá, lo que va mencionándonos el ángulo F. No está apareciendo en esta parte, ese ángulo. Por eso les menciono que los ángulos externos tienen que estar en el mismo sentido. Y todas así. Suponiendo, ¿no? Quizás por ahí, suponiendo acá del vértice A, ¿no? Que estoy ahí poniendo. Y por ejemplo, por acá les aparezca otro ángulo. Por ejemplo, yo le puedo poner quizás, no hay X. Entonces, acá lo considero, por ejemplo, X. No me lo vayan a poner, los ángulos externos mencionó la profesora, que está lo que está afuera, ¿no? Entonces no lo vayan a poner acá el ángulo X. Y ese ángulo no lo es el ángulo externo. Los ángulos externos tienen que considerar en ese mismo sentido, tiene que estar los ángulos externos. Por eso hay que tener bastante cuidado cuando queremos, ¿no? Quizás ir anotando los ángulos externos. ¿Por qué les menciono, no? Quizás porque cuando vamos a sumar o quizás restar, dependiendo, ¿no? De cómo esté graficado, ¿no? Al momento quizás de anotar, lo hemos ido anotando, ¿no? En lo que no está de su sentido. Y al momento de desarrollar, no encontramos la respuesta. Entonces, por lo tanto, hay que tener, como vuelvo a repetir, bastante cuidado al mencionar esos ángulos externos. Continuamos. En la clasificación de polígonos, tenemos uno, de acuerdo a su región, se va a subdividir en dos, lo que es el polígono convexo, que quiere decir que por lo menos uno de sus ángulos internos, o sea, va a medir o van a ser menores que ¿quién? Que 180 grados. ¿Ya? O sea, sus ángulos internos, se disculpen acá, es en realidad de todos, o sea, todos esos ángulos internos van a medir menores que 180 grados y se va observando ahí en el gráfico, porque hay que tener en cuenta, si mide 180 grados, ¿no? Así trazamos una recta y todo, la mitad de una circunferencia, pues equivale a decir ¿cuánto? 180 grados, ¿no? Entonces, como nos está diciendo menores, entonces tiene que ser una parte, ¿no? Y si observamos, mírenme. Porque si ustedes quieren comprobarlo, pueden realizar. ¿Cómo? Mira, trazamos. Esa línea, ve, le falta todavía esta parte para que forme 180 grados. Entonces, es igual observando cada uno de esos ángulos internos, pues son menores que 180 grados. Y eso llamamos polígono convexo. Y cuando es un polígono no convexo, puede ser uno o más ángulos internos van a medir más que 180 grados. Y estamos observando ahí un gráfico. En ese gráfico se está mostrando que hay un ángulo interno que mide más que 180 grados. ¿Y cuál de ellos es? Es este ángulo, jóvenes y señoritas. Esa de ahí es que mayor que ¿quién? Que 180 grados. Y algunos preguntarán y dirán, ¿pero por qué? ¿No?
¿Por qué vamos a ver? Pues mira, trazamos una línea recta y hay que tener en cuenta que esto de acá mide 180 grados y esta parte no sabemos cuánto mide ni tampoco esta parte. Entonces, por lo tanto, ahí estamos observando que hay un ángulo interno que mide más que 180 grados. Los demás sí miden menores que 180 grados, ¿no? Ahí lo que estoy poniendo, ellos son menores que 180 grados. Porque al momento de realizar ese ángulo interno, ¿no? Para poder observar si es mayor o menor, ¿no? Al momento de graficar, pues no, si es menor, no observamos que es la mitad de una circunferencia. Pero si es mayor, y como acá he ido graficando, mire, se dan cuenta, ya es un poco más, falta poco nomás para que cierre, para que forme 360 grados. Entonces, por lo tanto, pues es mayor que 180 grados. Y eso llamamos un polígono no convexo. Eso es de acuerdo a su región. Ahora, de acuerdo a su número de lados. Es muy importante conocer la cantidad de lados que se va a tener cada polígono. ¿Por qué? Es que en la fórmula, ¿no? Para poder utilizar, vamos a encontrar la letra N. Y la letra N se refiere a la cantidad de lados que va a tener ese polígono, ¿no? Si tiene 5 lados, entonces la letra N lo van a poner 5 lados. Si tiene 10 lados, igual modo lo ponen 10 lados. ¿Para qué? Para que puedan continuar con el desarrollo. Por eso es importante conocer la cantidad de lados, pero no les va a quizás mencionar, ¿no? Que tiene 5 lados, 8 lados, no les va a mencionar. Les va a mencionar de esta forma, ¿no? Les va a decir un triángulo. Ah, entonces rápidamente ustedes tienen que saber cuántos lados, pues tiene un triángulo, tiene 3 lados. Si les dicen cuadrilátero, por eso les mencionaba, ¿no? Y les indicaba de cuadrilátero, hay nunca olvidarnos que en un cuadrilátero está el cuadrado y también está el rectángulo. Porque cuadrilátero se va mencionando que tiene 4 lados y como bien sabemos, un cuadrado y un rectángulo tienen 4 lados. Por eso se conoce cuadrilátero. Que tiene 4 lados. Ahora el pentágono tiene 5 lados. Hexágono, 6 lados. Heptágono, 7 lados. Octógono, 8 lados. Nonágono, 9 lados. Decágono, 10 lados. Endecágono, 11 lados. Dodecágono, 12 lados. Pentadecágono, 15 lados. Y cosígono, 20 lados. Por eso, como vuelvo a indicar, es muy importante que ustedes conozcan, ¿no? Cuántos lados va a tener ese polígono. Y no les va a mencionar como en estos de acá, ¿no? Nos va indicando. Es fácil cuando nos dijeran, pues, es un polígono de 5 lados, ¿no? Entonces vamos a decir que es un pentágono. O quizá les puede mostrar la figura. Entonces, lo único que, si es que les muestra la figura, ustedes tienen que hacer es contar cuántos lados va teniendo ese polígono. Por eso hemos ido aprendiendo, ¿no? Esos elementos también de un polígono. ¿Y cuáles van a ser, pues, esos lados? Para poder ir contando. Porque hay que tener en cuenta, en los elementos se les mencionaba, ¿no? Lo que eran los vértices, lados, y también los ángulos internos y externos, o sea, van a ser iguales cantidades. Si los lados tienen 5 lados, entonces los vértices también va a haber 5 lados, sus ángulos también van a tener 5, ¿no? 5 ángulos internos o quizás 5 ángulos externos. Ahora, volviendo acá al respecto al número de lados, ¿no? Hay que tener en cuenta cada uno de esos polígonos. En su ejercicio les puede mencionar dodecágono, ¿no? Es un polígono o dodecágono, ¿no? Les puede indicar. Entonces, ustedes tienen que sacar o indicar que tiene, pues, 12 lados. ¿Para qué? Para que indiquen que eso va a ser el valor de n. Y no olvidarnos que el n, pues, es la cantidad de lados que va a ir teniendo el polígono. Seguimos con la clasificación. 3. De acuerdo a sus lados y ángulos.
Vamos a tener tres, ¿ya? Uno que es el polígono equilátero, quiere decir en matemática, pues X se refiere igual, látero se refiere a los lados, entonces es un polígono que tiene iguales lados. Y estamos observando ahí en nuestro polígono. Teniendo en cuenta, ¿no?, que cada lado pues son iguales en este caso, ¿cómo van a saber ustedes o se van a dar cuenta? Mira, si se dan cuenta, este lado, mira, ¿cuántas líneas hay? 2. El que sigue, también, mira, estamos observando que hay 2. Suponiendo a uno de ellos les menciona que esto de acá, por ejemplo, vale 3, ¿no? Este lado vale 3, entonces los demás lados también van a valer 3. ¿Ustedes qué van a hacer? Pues ir reemplazando. ¿Para qué? Quizás suponiendo les va a pedir pues sumar cuánto es el perímetro. Y como bien sabemos, en un perímetro tenemos que sumar todos los lados ya de un polígono. Para eso es lo que se va a ir aprendiendo de esa forma. Ahora, lo que es el polígono equiángulo. X, ¿no?, se refiere igual, ángulo, pues los ángulos. O sea, quiere decir que sus ángulos internos van a ser iguales. Acá no interesa si los lados son diferentes. Como yo le estoy indicando que son diferentes por esta línea, mira, acá, o sea, este lado está indicando que hay una línea, el otro nos indica 3 círculos, al otro está indicando 2 líneas, el otro la forma de un serrucho y el otro pues un punto. Y uno de los lados no está mencionándonos nada, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que cada uno de esos lados son diferentes. Entonces, como estamos viendo un polígono equiángulo, quiere decir que sus ángulos internos pues miden, en este caso, diferentes, ¿ya? Disculpen, sus ángulos internos son iguales y lo que son sus lados sí son diferentes medidas. Pueden ir variando, ¿no? Ya depende de que nos mencionen en los ejemplos o ejercicios. Ahora, a continuación tenemos polígono regular. ¿A qué se refiere? ¿No? Que va a estar considerado a través de una circunferencia y que dentro de ello se va a tener en cuenta un polígono. Y ese polígono que estamos observando tiene 5 lados. Y esos lados son iguales. Como bien estamos observando, mira, acá hay una circunferencia, ve, todas esas circunferencias son iguales. Entonces, por lo tanto, ¿qué vamos a decir? Que cada uno de los lados tienen de igual medida, ¿no? Y aparte de ello, cada letra, lo que está mencionando nuestro gráfico, vamos a ir indicando. La letra O es el centro del polígono. Ahora el R es el circunradio. ¿A qué llamamos? Pues circunradio, ¿no? Quizás ustedes han conocido más por radio, ¿no? Radio lo vamos a decir cuando es una circunferencia nada más, ¿no? Cuando vamos a tener así una circunferencia y va a partir, o sea, del punto medio, y acá trazando la unión que va a llegar, y eso llamamos que es radio. Pero acá ya decimos circunradio porque dentro de esa figura, ¿no?, del círculo estamos observando un polígono. Por esa razón ya se conoce circunradio. ¿Qué más? Estamos observando el ángulo central, que es el ángulo teta. ¿Y cómo se va a ir obteniendo ese ángulo teta? El ángulo teta va a ser igual a 360 grados dividido entre n. ¿Y n quién es? El número de lados. En este caso, nuestro polígono pues tiene 5 lados, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a ir reemplazando. Donde encuentren n van a poner 5. ¿Para qué vamos a reemplazar acá? Para poder encontrar cuánto vale ese ángulo interno o el ángulo central que estamos observando en el polígono. Ahora a continuación vamos a ir viendo las aplicaciones y estar atentos, porque vamos a aprender las fórmulas. Tenemos acá en primer lugar para todo polígono convexo dice de n lados.
Estamos teniendo ahí uno, la suma de ángulos internos. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es lo siguiente. Ahí estamos teniendo, ¿no?, que la suma de los ángulos internos es igual a ¿quién? A 180 grados multiplicado por ¿quién? Por n menos 2. En este caso, cuando ustedes van a tener que utilizar, ¿no?, la fórmula, ¿qué es lo que van a hacer? Lo que tienen que realizar es lo siguiente. Tienen que saber en primer lugar, pues, cuánto vale n, ¿no? Si en caso les mostrara el polígono y les pidiera hallar, ¿no?, cuánto vale quizás una variable o cualquier ángulo, entonces, ¿qué tienen que hacer? Sumar todos esos ángulos internos y lo van a igualar a ¿quién? A 180 grados multiplicado por n menos 2. Por eso, bien claro, acá les dice, pues, no, suma de ángulos internos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que ir sumando esos ángulos internos. Y no olvidarse que luego tienen que ir igualando a 180 grados multiplicado por n menos 2. Tenemos dos, la suma de ángulos externos. En la suma de ángulos externos es igual a 360 grados. De igual modo, en el gráfico, si a ustedes les menciona, ¿no?, y les pide hallar quizás cualquier ángulo y aparte esos ángulos van a ser externos, entonces, ¿qué tienen que hacer? Sumar cada ángulo externo, ¿ya? Y no olvidarse que tiene que estar en ese mismo sentido. Y luego lo van a igualar ¿a cuánto? A 360 grados y de ese modo ya van a poder encontrar cuánto vale, pues, el ángulo que se les esté pidiendo hallar. Eso es lo que se realiza. Pero, si en caso, simplemente porque hay un ejercicio, tienen ahí ustedes y les va a decir, ¿no?, encontrar la suma del ángulo externo y el ángulo interno. ¿Qué tienen que hacer? Pues sumar, ¿no? Entonces, para ello, cada uno de esos ángulos tienen que encontrar cuánto vale. Luego, al final, lo van a ir sumando. Pero igual vamos a hacer el ejemplo. Vamos a desarrollar conmigo. Tenemos 3 números de diagonales, ¿no? ¿Y cuál es la fórmula para poder obtener el número de diagonales? Acá el número de diagonales es igual a ¿quién? A n por n menos 3 dividido entre 2. ¿Ya? Y no olvidarnos que el n es la cantidad de lados que va a tener el polígono. Como bien saben, si recuerdan, cuando les mencionaba los elementos, teníamos un polígono de 6 lados. Entonces, acá simplemente podemos ir reemplazando, ¿no?, en esa fórmula. Como n vale 6, vamos reemplazando. De ahí viene multiplicar por n, que vale 6, y lo restamos, menos 3. Y luego, ¿qué van a hacer? Lo van a dividir entre 2. ¿Para qué estoy haciendo? Para poder encontrar el número de diagonales. ¿Y qué hacen? Mira, 6 entre 2 dividimos, que sale 3. Y 6 menos 3 sale 3. Y tenemos 3 por 3, este es 9. O sea, en ese polígono de 6 lados vamos a encontrar 6 diagonales. Y así de fácil ya lo podemos mencionar, ¿no?, si bien nosotros sabemos la fórmula para poder hallar el número de diagonales. Y ahí está. Mira, recuerden, como tenía 6 lados, hemos encontrado 9 diagonales. Y mira, si quieren comprobar si realmente, ¿no?, en el gráfico también, ¿no?, si queremos hallar, encontramos esos 9 diagonales, los vamos a demostrar también acá. Voy a hacer de otro color. Yo les dije, ¿no?, que tenemos que partir de un vértice y llegar a otro vértice que no esté a su lado. Y está ahí, tengo un diagonal. Con esto tengo 2 diagonales. Con esto de acá
3 diagonales. O sea, de este vértice van a tener que salir 3 diagonales. Y lo voy a hacer de otro color. Ahora sigo de otro vértice. De este vértice, mira, tiene que salir 3 diagonales. Ahí ya tengo 1. Con esto ya va 2. Con esto va 3. O sea, de cada vértice tienen que salir 3 diagonales. Voy a hacer de diferente color. Ahora, de este vértice ya tengo 1. Me faltarían 2. Miren acá. ¿No? Con eso ya van 2 y con esto va 3. Ahora de acá, de esta de acá, yo ya tengo que está saliendo 2 diagonales. Y me faltaría un diagonal. ¿Y a dónde va a llegar? Este diagonal va a venir acá. Miren, lo que estoy poniendo de color negro es cada vértice, ya tiene 3 diagonales. De igual modo acá también ya tiene 3 diagonales. Acá también ya tiene 3 diagonales. Igual acá. 3 diagonales. Seguimos. Igual acá, mira, ya tiene 3 diagonales. Y del mismo modo, acá también ya tienen los 3 diagonales. ¿Qué quiero decir con ello? Que ya hemos graficado todos los diagonales posibles, ¿no? Que debemos de tener en el polígono. Y vamos a contar. De color rojo, mira. 1, 2, 3. Ahora de color celeste. Con esto sería 4. Con esto sería 5 y 6. Ahora de color, en este caso dorado, ¿no? 6, con esto sería 7. Con este es 8. Y me falta contar de color negro. 9. Y lo demás, que están de color rojo, lo que están de color celeste, lo que es dorado, ya les he contado. No los voy a volver a contar nuevamente. Y a través de fórmula hemos encontrado que hay 9 diagonales y en el gráfico mira hallando también estamos encontrando los 9 diagonales. Por eso les indicaba, ¿no? Si hacemos de manera gráfica, hasta incluso quizás nos podemos equivocar, ¿no? Si lo hubiera hecho de un solo color, quizás hubieran dicho, no, profesor, eso de ahí quizás nos falta contar, no hemos contado, ¿no? Entonces, para no equivocarnos, hay que acostumbrarnos a utilizar la fórmula del número de diagonales. Acá ha sido fácil porque ha tenido 6 lados, pero ¿qué pasaría si yo tengo un polígono que tenga quizás de 12 lados o de 20 lados? Y al momento de ir graficando, hasta incluso quizás me puedo equivocar. Entonces, para no hacer o cometer el error, hay que acostumbrarnos a utilizar la fórmula. Eso es con respecto, ¿no? De estar viendo ahí las fórmulas. Ahora otro nos dice, ¿no? En un polígono regular o equiángulo. Ustedes van a utilizar las siguientes fórmulas que vamos a ir aprendiendo. Si en caso les indicaran o les mencionara, ¿no? Que es un polígono regular o es un polígono equiángulo, van a tener que hallar las siguientes fórmulas. Si les pide hallar un ángulo interno, la siguiente fórmula es que el ángulo interno es igual a 180 grados multiplicado por n menos 2 dividido entre n. Y si les pide hallar un ángulo externo, ahí estamos viendo la siguiente fórmula, que el ángulo externo es igual a 360 grados dividido entre n. Esa es la diferencia, ¿no? De las fórmulas que ustedes tienen que tener en cuenta. Pero por eso les vuelvo a repetir, indicar que en su ejemplo, ya sea en el ejercicio, les va a mencionar, les va a decir que es un polígono regular o es un polígono equiángulo, ¿no? Y les va a pedir, pues quizás cualquiera de ellos hallar, ¿no? El ángulo interno, el ángulo externo. Entonces ustedes tienen que utilizar cualquiera de las fórmulas dependiendo de qué ángulo se les esté pidiendo hallar. Pero no olvidarnos, como ahí estamos viendo en las fórmulas, que el valor de n es la cantidad de lados que se va a ir teniendo un polígono.
Ya, eso todo son las aplicaciones que tenemos que utilizar en cualquiera de los ejemplos o ejercicios que podamos tener en un polígono. Ya, eso es la parte teórica. Ahora sí, estar atentos en cada uno de los ejercicios, ¿no? De aplicación que vamos a ir realizando. Tenemos el primer ejercicio, nos dice cuánto suman los ángulos externos e internos en un icoságono. Nos hablan de ángulos externos e internos, ¿no? Y tenemos que sumar estos dos ángulos, tanto externos e internos. Entonces, para ello, en primer lugar, ¿no? Como bien saben, en la fórmula aparece pues la letra N. Y la letra N es la cantidad de lados que se va a ir teniendo en el polígono, ¿no? Y en este caso nos menciona que es un icoságono. Entonces ustedes tienen que saber, pues, ¿no? Ese icoságono, ¿cuántos lados tiene ese polígono? Entonces, por lo tanto, acá, no olvidarse, ¿no? Que un icoságono es un polígono que tiene, pues, 20 lados. Entonces, por lo tanto, nuestro valor de n pues va a ser igual a 20. Ahora, en primer lugar, hallando la suma de los ángulos externos. Como bien sabemos, la fórmula es pues la suma de los ángulos externos es igual a 360 grados. Ahí no hacemos nada, simplemente ya nos está mostrando un resultado. Ahora, hallando la suma de los ángulos internos. La fórmula es lo siguiente, la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados multiplicado por n menos 2. Teniendo en cuenta que el valor de n pues vale 20. ¿Qué hacemos? Reemplazamos. Entonces vamos a ir reemplazando. Vamos a decir que la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados multiplicado por n. N vale 20 y lo restamos menos 2. ¿Qué operación primero vamos a realizar? ¿Vamos a desarrollar ahí la multiplicación o vamos a desarrollar lo que está dentro del paréntesis? ¿Qué operación realizamos, jóvenes y señoritas? Lo que está dentro del paréntesis, ¿no? Muy bien, ¿no? No olvidarnos. No necesariamente en este tema va a aparecer de esa forma, ¿no? ¿Qué operación o qué pasos tenemos que seguir para desarrollar? En primer lugar, ustedes tienen que desarrollar lo que está dentro quizás de un paréntesis, de un corchete o quizás llave, ¿no? No interesa que dentro de ello esté la operación de la resta, la multiplicación, o quizás esté suma, multiplicación, ¿no? No interesa. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con ello? Que dentro de ese paréntesis tenemos que ir reduciendo hasta lo más mínimo posible si en caso se pudiera, pero si aparece la variable no vamos a poder desarrollar, pues o reducir. Entonces, por lo tanto, tenemos que ir obteniendo un solo valor. En este caso, como hay número dentro de ello, podemos encontrar un solo resultado, ¿no? Que nos va a salir 20 menos 2, pues ahí nos sale 18. O sea, vamos a tener la suma del ángulo interno es igual a 180 grados multiplicado por ¿quién? Por 18. ¿Y cuánto será 180 grados multiplicado por 18? ¿Cuánto sale la multiplicación? 3240. Muy bien, 3240. Ahí está, la suma del ángulo interno es igual a 3240. Y ahí no va a quedar el resultado, como nos está diciendo, ¿cuánto suman? ¿No? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Vamos a tener que sumar el ángulo externo más el ángulo interno, ¿no? De acuerdo a ello, porque acá primero nos habla externo y luego interno. Por esa razón, en ese orden tenemos que ir escribiendo. El ángulo externo, que vale pues 360 grados, y el ángulo interno que acabamos de encontrar es 3240. ¿Cuánto es la suma de 360 más 3240?
¿Cuánta es la suma? Sería 3600. Muy bien, 3600. Pero no olvidarnos, 3600 grados. Ya, tiene que ser en grados y eso sería la respuesta. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes y señoritas, antes de que pase con otro ejercicio? Todo conforme, miss. No, por ahora no, profesora, todo conforme. Muy bien. ¿No? Si se dan cuenta, lo único que estoy haciendo es utilizando las fórmulas que hemos ido aprendiendo y hemos sumado, ¿no? De cuánto sale el resultado. Ahora tenemos otro ejercicio. Tenemos el ejercicio 2, nos dice hallar la medida del ángulo interior del polígono regular mostrado. Y nos está mostrando ahí el polígono. Y nos está pidiendo hallar la medida del ángulo interior. Y nos dice también que es un polígono regular. Y bien claro se les mencioné, ¿no? En la aplicación les va a decir es un polígono regular. Entonces, por lo tanto, depende de cuál de ellos les pida hallar tanto el ángulo externo, quizás ángulo interno, esa fórmula lo van a utilizar, les mencioné. Y eso es lo que nos dice, ve, hallar la medida del ángulo. En este caso, el ángulo interior nos está pidiendo hallar. Entonces, en primer lugar, ustedes jóvenes y señoritas tienen que mencionar o indicar ¿cuánto vale la letra N? En este caso, ¿no? Como el polígono mostrado es un pentágono, ¿por qué lo digo pentágono? Porque tiene 5 lados, o sea, en otras palabras, indicar que el valor de N es igual a 5, ¿no? Y así van a ir quizás contando también ustedes, pues, ¿no? Teniendo en cuenta que es un polígono regular. Acá, mira, contamos, ahí hay 1, 2, 3, 4 y 5 lados tiene ese polígono. Pero ¿por qué yo le he puesto así pentágono? Para que ustedes vayan aprendiendo, ¿no? Les puede decir, allá la medida del ángulo interior del polígono regular, que es un pentágono, ¿no? Entonces ustedes rápidamente, pentágono, pues se refiere que tiene 5 lados. No necesariamente les va a ir mostrando, simplemente les puede decir que es un pentágono, ¿no? Que ese polígono es un pentágono, entonces saber a qué se refiere pentágono. Como nos muestra, simplemente rápidamente debía haber puesto quizás n es igual a 5, ¿no? Pero como vuelvo a repetir es para que ustedes aprendan. Y sepan que pentágono pues se refiere que tiene 5 lados. Ahora, utilizando la fórmula, como nos pide hallar el ángulo interior, entonces la fórmula del ángulo interior es igual a 180 grados multiplicado por n menos 2 dividido entre n. Y como bien sabemos que n vale 5, entonces en la fórmula, ¿qué van a hacer? Donde ustedes encuentren n, lo van a poner 5. Y lo demás lo van a tener que volver a escribir, pues, ¿no? Por eso he puesto ahí. Y es igual a 180 grados multiplicado por 5 menos 2 dividido entre 5. Es lo único que realizan. Van a ir reemplazando, pues, el valor de n. Entonces, en primer lugar, desarrollamos lo que está dentro del paréntesis. El ángulo interior es igual a 180 grados multiplicado por 3, porque 5 menos 2 es 3, dividido entre 5. Acá ustedes pueden realizar esta multiplicación de 180 multiplicado por 3 y luego lo dividen entre 5. Esa es primera forma. O quizás también la segunda forma. ¿Qué tienen que hacer? En este caso podemos dividir entre 5. ¿Quién? 180 dividimos entre 5 y 5 dividimos entre 5. Y luego el resultado que sale lo vamos a multiplicar por 3. Porque al final el resultado va a salir lo mismo. Y voy a demostrarles. Por la primera forma, por este lado nomás. Les indiqué, les dije que vamos a multiplicar ¿por quién? Por 3. 180 se multiplica por 3. Acá sería 3 por 0 es 0, 3 por 8 es 24, pongo 4, llevo 2. Y 3 por 1 es 3 más 2, 5. ¿Cuánto sale? 540. Entonces tendríamos así, 540
¿no? En la parte del numerador. Y lo van a dividir ¿entre quién? Entre 5. Entonces acá tendríamos 1 por 5, 5. 5 menos 5, 0. De ahí bajamos el número 4. Como 4 es menor que 5, entonces, ¿qué debemos de hacer? Tenemos que bajar al siguiente número. Entonces, para poder bajar al siguiente número, ¿qué voy a hacer? Lo agrego un 0 en el cociente y recién baja el 0 que estamos teniendo ahí. Y acá tendríamos 8. 8 por 5, 40. Y 40 menos 40, todo ello pues nos sale 0. ¿Y cuánto está saliendo? 108. Y lo mismo, ¿no? Con lo que está subrayando ya acá, ¿no? O he estado en este caso poniendo una línea encima del 180 y del 5 también lo mismo, pues. Acá nomás. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues este 180 lo voy a dividir entre 5. Ya tendríamos que se aproxima es 3. 3 por 5, 15. 18 menos 15 sale 3. Y baja el 0. Acá sería 6. 6 por 5, 30. Y 30 menos 30 nos sale 0. ¿Cuánto está saliendo? 36. 36. ¿Y qué me faltaría? Multiplicar por 3. Multiplico por 3. 3 por 6, 18. Ajá, 108 en sí sale. 3 por 6, 18, llevo 1. 3 por 3, 9 más 1, 10. Y sale 108. Y nos está saliendo, mira, comparamos, nos está saliendo el mismo resultado. Ya lo que yo acostumbro en realizar es esta simplificación de esa línea, ¿no? Que estoy poniendo. O sea, dividir por el mismo número, tanto en el numerador y denominador. Porque al final sale la misma respuesta. ¿Por qué les enseño de esa forma? Es que va a haber quizás en algún momento que vamos a tener quizás una multiplicación, varias fracciones. Imagínense estar multiplicando todos los números que se encuentran en el numerador y luego lo voy a igual modo multiplicar todos los números que estén en el denominador y luego dividirlos y me va a salir quizás un número extenso y yo me voy a demorar, ¿no? Y encima quizás va a ser demasiado la división. Entonces, para evitar ello, hay que acostumbrarnos de realizar esa simplificación. ¿Qué quiero decir con ello? Que dividir por un mismo número, tanto en el numerador y en el denominador. Y se dan cuenta que al final está saliendo la misma respuesta. Por eso he ido demostrándoles por las dos formas. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí, jóvenes y señoritas? ¿Ninguna? Muy bien, continuamos. Estar atentos en la solución de este tercer ejercicio. Nos dice ahí, ¿no? Calcular x en. Nos muestra ahí la figura que estamos observando ahí que hay ángulos internos y ahí aparece, ¿no? La variable x que nos está pidiendo calcular. Y dirán algunos, pero la profesora en la parte teórica no nos ha mostrado, no ha habido ninguna figura que ha tenido de esa forma, ¿no? Algunos estarán preguntando. Lo que vamos a utilizar acá, jóvenes y señoritas, es lo que se tiene, la fórmula, ¿no? En las aplicaciones que hemos ido aprendiendo. En este caso, lo que vamos a utilizar es la suma de los ángulos internos. Ya, la fórmula de la suma de los ángulos internos. Pero antes de ello, en primer lugar se está mencionando, ¿no? Que en la figura, o sea, el n es igual a 5. ¿Por qué? Tiene 5 lados. Ahí están, ¿ves? Esos 5 lados. Lo único que se ha hecho es contar. Y hallamos con la suma de los ángulos internos, la fórmula es lo siguiente. La suma de los ángulos internos es igual a 180 grados multiplicado por n menos 2. ¿No? Y por esa razón he ido indicando el valor de n, porque ahí aparece, ¿ve? La letra n.
Y en la suma de los ángulos internos, jóvenes y señoritas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que sumar todos estos ángulos internos. Y del gráfico pueden empezar por cualquiera de los ángulos. En este caso yo empecé con el x más 20. O sea, es sumar el x más 20, de ahí he sumando más ¿quién? X más 10, de ahí he sumado más x, de ahí he sumado x más 40 y finalmente x más 30. Y ahí está, ya sumé los 5 ángulos internos que se encuentren en la figura. Y luego es igual a ¿quién? A 180 grados multiplicado por 5 menos 2. ¿Qué van a hacer luego, jóvenes y señoritas? Lo que van a realizar a continuación es lo siguiente. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a tener que sumar. Mira, ya está apareciendo la variable x que nos piden calcular. En este caso, vamos a sumar. Ahí tengo un x, 2x, con esto va 3, 4 y tengo 5x. Ponemos así, 5x. Luego suman lo que tienen grados. Acá 20 más 10. Eso es 30, ¿no? Más 40, 70. Más 30, 100. Más 100. 100 grados. ¿Igual a quién? 180 grados multiplicado por la diferencia de 5 menos 2 es 3. Me faltó poner el grado ya. 180 grados por 3. 5x más 100 no puedo desarrollar porque uno tiene variable y el otro es grado. Al otro lado sí puedo realizar la multiplicación. En esto de acá tenemos 180 por 3. ¿Cuántos jóvenes y señoritas? 540, Miss. Muy bien, 540. 540. No olvidarnos, grados. Ahora, ese 100 que acá está sumando va a ir al otro lado a restar. 540 menos 100. 340. 440. Entonces sería 5x igual a 440. Y finalmente, ¿qué vamos a hacer? Dividir. Acá pongo x es igual a 440. Lo dividimos ¿entre quién? Entre 5. ¿Y cuánto es eso? 88. Muy bien. 88. Eso es lo que tienen que hacer, jóvenes y señoritas, cuando ustedes tengan de esa forma la figura, ¿no? No olvidarnos que tienen que sumar cada uno de esos ángulos internos y lo van a igualar a 180 grados multiplicado por n menos 2. Y ese n van a encontrar, ¿no? En este caso, contando de cuántos lados tiene el polígono. Pero, ¿qué pasaría? Acá nomás les explico, ¿no? Quizás ustedes puedan tener. ¿Qué pasaría si ustedes acá puedan tener así un pequeño cuadradito? Cuando ustedes tengan un pequeño cuadrado, jóvenes y señoritas, en matemáticas se refiere que vale 90 grados. Pero en el gráfico se va a representar ese pequeño cuadrado. ¿Ya? Pero al momento que ustedes van a escribir así, de esta forma, la ecuación que he ido escribiendo, ahí sí recién ustedes van a escribir 90 grados. Eso es lo que tienen que hacer. Hay momentos, ¿no? Que quizás puede aparecer de esa forma, entonces es lo que tienen que hacer. Y sumar todos esos ángulos internos y de igual modo, ¿no? Igualar pues a 180 grados multiplicado por n menos 2. Eso es lo que tienen que realizar y no olvidarse, ¿no? Esas aplicaciones ya dependiendo de qué ejercicio se les pida hallar. Bueno, jóvenes señoritas, eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy. Si en caso
va quedando alguna duda, ya me van escribiendo, ¿no? Mi número personal para poder ayudarles las dudas que ustedes puedan ir teniendo. Ya nos estaríamos viendo la siguiente semana. Hasta luego con todos. Hasta luego, profesora. Próxima Hasta luego, clase. Hasta luego, profesora. Miss. Hasta la Gracias. siguiente clase. Hasta